Bueno, oramos y leemos la Biblia juntos. Dios Padre, te damos gracias por ese momento que podemos reunirnos y estar juntos, leer tu palabra. Tú eres bueno, tú eres grande, no hay nadie como tú. Y gracias que podemos estar aquí. Te pedimos, Dios, que tú nos hables a través de tu palabra. Es lo que tú has prometido hacer. Has dicho que tu palabra es viva y poderosa. Háblanos ahora, Dios, te pedimos, que invitamos. En tu nombre oramos. Amén. Ok, estamos pasando por las historias del Antiguo Testamento. Estamos viendo las historias grandes y su relación con nuestra vida y con Jesús. Y les prometí la semana pasada que a partir de la semana pasada, los israelitas iban a estar afuera de Egipto. Y vamos a continuar con su jornada, con su camino en el desierto. Y eso es lo que haremos hoy. Vamos a encontrar a los israelitas en esa historia en medio de desierto. Están viajando, están caminando en busca de la tierra prometida. Están yendo de Egipto, donde estaban en esclavitud, a la tierra prometida, y nos encontramos ahí. Lo que vamos a ver en la historia de hoy es algo en ellos, algo que marca a cada ser humano. Cada uno de nosotros, cada persona que jamás ha vivido, tiene algo en común. Una cosa que todos tenemos es que nosotros buscamos una conexión espiritual. Nosotros buscamos una conexión espiritual, una conexión con algo, cuando queremos conectarnos con el poder invisible que no vemos, que sabemos que existe, sabemos que hay algo más grande que nosotros, sabemos que algo por dentro, ¿no?, nos dice que hay algo más. Hay algo más de esta vida, hay algo más después de esa vida, hay algo más grande que nosotros, algo que no podemos ver, algo que no podemos controlar, y queremos una conexión, queremos conectarnos con ese poder, queremos algo, aunque solo fuera un poquito de ese poder en nuestra vida, y quisiéramos tener guía. ¿Qué debo hacer? Veo mi horóscopo y dice esto, no lo veo, pero digamos, y me dice hago esto, hago el otro. Queremos guía, queremos que nos diga qué hacer, que una fuerza externa, alguien que sepa más que nosotros, nos diga qué hacer. Queremos protección divina. Voy a viajar, por favor, pida que Dios o alguien o algo que me cuide, que me cubra, que no tenga problemas en el camino. Queremos una conexión espiritual, no solo nosotros, todas las personas que viven alrededor de nosotros, todas las personas que jamás han vivido, todos queremos algo. Por eso, cada cultura, ¿te has fijado? ¿Has visto diferentes culturas, tal vez antiguas, tal vez de hoy día? Cada cultura tiene sus ídolos, las cosas que adora, la figura donde busca ayuda o protección o guía, la brujería, su forma de hacer encanto mágico para conectarse con una fuerza externa. Cada cultura tiene una forma de comunicarse con los antepasados muertos. A una cultura menos y hasta la cultura más civilizada que ha existido tiene una forma, una creencia de cómo se puede conectarse con el mundo más allá de nosotros. Y lo que veremos en la historia hoy es que Dios da esa conexión espiritual, esa conexión a su pueblo. En la historia de hoy vemos que Dios se revela a ellos y Él habla con ellos y Él le da la oportunidad de tener una conexión consigo. En nuestra historia vas a pensar que son dos historias, pero es una. Veremos por qué. Es una historia, la historia de la tabla de oro y el becerro, las tablas de piedra y el becerro de oro. Vamos a ver que esa es solo una historia. Primero, empieza la historia por Dios hablando a su pueblo, revelándose a ellos, dándoles su palabra. El pueblo de Dios estaba en el desierto, viajando a la tierra prometida, y Dios les empieza a hablar. Él podría decir que Él continúa la conversación que empezó desde Egipto, de decirles qué hacer y cómo ser su pueblo y cómo vivir. Él empieza a revelarse a ellos, a manifestarse a ellos, a establecer una conexión entre ellos y Él. Leemos en Éxodo 24, y nos caímos en medio de la historia. Dios ya estaba hablando con ellos. Dice así en el verso 12: el Señor dijo a Moisés: sube hasta mí al monte y espera ahí, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito.
para instrucción de ellos. ¿Te puedes imaginar? Dios habla con Moisés y dice, yo te voy a dar yo te voy a dar tablas de piedra que yo he escrito con mi dedo. Increíble, ¿no? ¿Cómo hubiera sido estar ahí y ver eso? Moisés se levantó con Josué, su ayudante, y subió Moisés al monte de Dios y dijo a los ancianos, espérenos aquí hasta que volvamos a ustedes. Aarón, el hermano de Moisés, y Hur estarán con ustedes. El que tenga algún asunto legal acude a ellos. Entonces Moisés subió al monte y la nube cubrió la monte y la gloria del Señor, imagina eso, la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Al séptimo día Dios llamó a Moisés de en medio de la nube a los ojos. Recuerda eso para más adelante en la historia. Dice, a los ojos de los israelitas, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Moisés entró en medio de la nube, subió al monte. Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Entonces Dios le empezó a hablar. Y podríamos leer, pero no nos alcanza el tiempo hoy de leer. Después de ese verso, Dios le empieza a decir los mandamientos de la ley de Dios, la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Dios empieza a decir a Moisés, y Moisés escribe, tenemos el récord de lo que Dios dijo. Dios estaba con Moisés en el monte, Moisés estaba con Dios, mejor dicho. Y recuerda eso para después. El pueblo estaba viendo la gloria de Dios en el monte y Moisés estaba ahí con Dios y ellos estaban viendo eso y Dios le habla a Moisés y le revela su voluntad. Y después saltamos al final de cuando Moisés ya va a bajar del monte. Ya ha pasado 40 días, 40 noches de Dios hablando a Moisés. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las dos tablas de testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Increíble. Él tiene comunión con Dios. Y con Moisés. Y Dios tiene comunión con Moisés. Y con todo Israel, todo el pueblo a través de Moisés, Dios estaba revelándose a ellos, dándoles una conexión espiritual verdadera. Y les estaba dando su palabra en las tablas de piedra. La idea grande es que Dios habla a su pueblo. Dios habla, se comunica a su pueblo. El Rey del universo, el poder supremo, el más grande de todos, busca una conexión con su pueblo y les habla, les da su palabra. Y ahora la historia sigue y lo que vemos a continuación es para mí la ironía más grande de la Biblia. Y si yo antes en otro mensaje, en otra historia he dicho que ha sido la ironía más grande de la Biblia, lo retracto. Esta es la ironía más grande de la Biblia. En algún pasaje en el futuro, si digo que es una ironía más grande de la Biblia, no lo creo, porque esta es la ironía más grande. Recuerda, Moisés estaba en el monte, la gente lo había visto subir al monte, ellos estaban a pie del monte, subir y después entrar en la nube. Ellos vieron la nube como un fuego consumidor. Y después, y la ironía, irónicamente, ellos empiezan a buscar otra conexión espiritual. Dios se estaba conectando con ellos, estaba abriendo un camino para que ellos tuvieran una conexión verdadera con Él. Les estaba dando su palabra y ellos se desesperan y empiezan a buscar otra conexión. Ese es el becerro de oro, la otra historia, pero es la misma historia, solo que dos cosas empezaron a ocurrir al mismo tiempo. En Éxodo 32:1, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, entonces Moisés, dos cámaras, uno Dios, Moisés en el monte dándole su palabra, la conexión con Dios. La otra cámara, y cambia entre las dos cámaras, la otra cámara está ahí con la gente, se desesperan. La gente se congregó alrededor de Aarón, el hermano de Moisés, el que era el sacerdote, sumo sacerdote. Le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a ese Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Sí sabían, lo habían visto subir al monte, sabían que estaba ahí hablando con Dios y Dios les estaba dando su palabra. Y Aarón les respondió en el verso 2, quiten los pendientes de oro de las orejas de su mujer y de sus hijos, de sus hijas, y tráigamelos. Yo creo que
Yo creo que a Aarón se le estuvo el sentir de importancia. La gente vino a él a pedir que él hiciera algo. Entonces él tomó el control. Y entonces, verso 3, todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían las orejas y los llevaron a Aarón. Él los tomó de las manos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Ellos dijeron, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. ¡Qué locura! Estaba ahí enfrente de ellos la gloria de Dios y Moisés estaba hablando con Dios en la nube. Cuando Aarón vio eso, edificó un altar delante del becerro y Aarón hizo una proclama y dijo, mañana será fiesta para el Señor, pero no era para el Señor. Al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. El pueblo se sentó a comer, a beber y se levantó a regocijarse. Entonces el Señor habló a Moisés, diciendo pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo los mandé. Se han hecho un becerro de fundición, porque Dios no necesitaba dos cámaras para ver. Él estaba hablando con Moisés y el Dios omnipresente en todos lugares. Él vio lo que estaba pasando abajo también. Se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. El Señor dijo además a Moisés, he visto a ese pueblo y ciertamente es un pueblo terco. Ahora pues déjame. Sí, lo que vamos a ver aquí es que se está rompiendo la conexión. Dios estaba conectando con su pueblo, dándoles una conexión espiritual con él, dándoles su palabra, y ahora por su rebeldía estaban rompiendo esa conexión con Dios. El Señor dijo además a Moisés, he visto a este pueblo, ciertamente es un pueblo terco. Ahora pues déjame para que se encienda mi ira contra ellos y lo consuma, pero de ti yo haré una gran nación. Entonces Moisés suplicó ante el Señor, su Dios, y dijo, oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo? Que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. Empieza a rogar a Dios en el 12, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo con malas intenciones los has sacado para matarlos en los montes, para exterminarlos de la superficie de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a quienes juraste por ti mismo y le dijiste, te multiplicaré en la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo, y toda esa tierra de la cual he hablado daré a sus descendientes y ellos la heredarán para siempre. Él empieza desesperadamente a rogarle a Dios, a recordarle de sus promesas, y el Señor desistió de hacer daño que había dicho que haría a su pueblo. Un comentario. Moisés hablando con Dios. Nosotros llamaríamos eso que orar, ¿no? Hablar a Dios. Él conversa con Dios. Muchas veces si tú dices, yo no sé por qué no siento eso con Dios, no siento que Dios me escuche, no siento algo vivo cuando hablo con Dios, puede ser ¿qué había hecho Moisés antes de hablar a Dios así? Había estado escuchando a Dios. Y muchas veces cuando nosotros solo vamos a Dios con lo que queremos y no escuchamos, no leemos su palabra, no escuchamos, nuestras oraciones son vacías. Pero cuando escuchamos más de lo que hablamos, cuando hablamos ya podemos conversar con Él. Entonces, 15, se volvió Moisés y descendió del monte con las 2 tablas de testimonio en su mano. Me imagino que pensaba que ya estuvo, ya todo está bien, se calmó. Tablas escritas por ambos lados, por uno y por el otro estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios, lo va enfatizando por lo que va a avanzar a continuación. La escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, hay gritos de guerra en el campamento, pero él respondió, no es ruido de grito de victoria, ni ruido de lamento de derrota, sino que oigo voces de canto. Tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas. Se encendió la ira de Moisés. Recuerda que la semana pasada dije que al ver la historia de Moisés íbamos a ver semana tras semana su ira, su problema de ira, y su ira violenta. Arrojó las tablas de su mano. Recuerda, las tablas que hizo Dios, escribió con su mano y las hizo pedazos al pie del monte. Y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo moldeó hasta reducirlo a polvo, lo esparció sobre el agua e hizo que los israelitas lo bebieran. ¡Qué ironía!
Dios está dando su palabra a Moisés en el monte, su palabra para ellos. Él está abriendo una gran conexión que nadie había tenido con él en toda la historia del mundo. Él les estaba hablando y ellos querían una conexión con lo espiritual, ellos querían una conexión con Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Inventaron su propio camino. Dios hablándoles aquí, ellos inventan su propio camino, buscan su propia conexión espiritual y por hacerlo rebelan contra Dios. Esa fue rebeldía, es buscar otro Dios en vez de Dios verdadero. Rebelan contra Él. Y la palabra de Dios, fíjense bien, es quebrada 2 veces, quebrada figurativamente, porque ellos por hacer el becerro de oro y adorarlo, hacer el ídolo, estaban quebrando uno de los mandamientos de Dios, ¿no? ¿Cuál era el mandamiento? No tendrás otro Dios delante de mí. Ok, quebraron la palabra de Dios y después Moisés literalmente quebró las palabras de Dios, las tablas que Dios había hecho por la rebeldía de ellos, y lo hizo en su enojo, y eso también fue pecado. Pero la palabra de Dios por la rebeldía de ellos fue quebrada y desobedecieron la palabra, y por su rebeldía Moisés quebró la palabra de Dios y ellos pierden la conexión con Dios. Dios los castiga por su pecado. Apenas sobreviven los demás, la mayoría, y algunos mueren, y Moisés tiene que interceder para que Dios no lo destruya. Y lo más increíble de la historia no es lo que acaba de pasar, es lo que pasa ahora. Después de todo eso, Dios continúa hablando con ellos. Dios sigue hablando con ellos, y si eso no es gracia, ¿qué es? Dios continúa hablando con personas que han rebelado contra Él. Después de tanta rebeldía, Dios sigue hablando con su pueblo. En Éxodo 34, el Señor dijo a Moisés: lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores, recordándole de su pecado, de su enojo. Y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Prepárate pues para la mañana y sube temprano al monte Sinaí, y ahí preséntate a mí en la cumbre del monte. Que no suba nadie contigo, ni se vea a nadie en todo el monte, ni siquiera ovejas ni bueyes pasten delante de ese monte. Dios está estableciendo su autoridad y su santidad, que Él es Dios, y que lo respeten. En el 4, Moisés pues labró 2 tablas de piedra como las anteriores, se levantó muy de mañana y subió al monte Sinaí como el Señor le había mandado, llevando en sus manos las 2 tablas de piedra. El Señor descendió en la nube, estuvo ahí con él mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor. Mire cómo Dios restablece la conexión. El Señor pasó por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Dios demuestra gracia tanto a Moisés como a su pueblo. Él vuelve a escribir la tabla que Moisés en su pecado, en su enojo, en su ira había quebrado, y Él vuelve a establecer la conexión con su pueblo, y Dios sigue hablando. Él había enviado su palabra, ellos habían quebrantado su palabra, y Dios vuelve a hablar, porque Dios habla a su pueblo. ¿Qué tiene que ver con nosotros esa historia? Becerros de oro y tablas de piedra. Nosotros también queremos una conexión espiritual. Nosotros queremos una conexión con Dios. Y no solo nosotros. Estamos aquí porque queremos una conexión espiritual. Pero todas las personas que viven alrededor de nosotros, que nosotros conocemos, que trabajan con nosotros, todo el mundo en nuestra ciudad, toda la gente que nosotros conocemos quiere una conexión. Nosotros sentimos muchas veces bien distante de Dios, pero queremos una conexión, queremos poder y guía y protección, y la buscamos por muchas vías. Tal vez la buscamos en una iglesia, tal vez la buscamos en el ¿cómo se llama? Horóscopo. A veces lo buscamos con adivinos, a veces lo buscamos con cosas mágicas. Yo dije, no, yo nunca iría. ¿Alguna vez has escuchado de personas en nuestro tiempo con una aguja para determinar si el niño o niña, el bebé que no ha nacido,
adivinación, cosas mágicas, tal vez creemos en la karma, en la buena suerte, que si yo hago buenas cosas a otros, entonces la misma naturaleza tiene una fuerza que me va a devolver lo bueno o lo malo que yo hago, o eso es querer conectarse con algo espiritual. Tenemos cositas de suerte, que yo no salgo de mi casa sin esa cosita, si no tengo mi moneda lo tengo que estar bien. No es cosa de suerte, la moneda de suerte que tenemos en la voz, y si no lo tengo, entonces todo el día paso con miedo porque algo malo me va a pasar. A veces buscamos una conexión espiritual con drogas, que buscar un estado que estamos como fuera de nuestro cuerpo, en otra realidad, para conectarnos con otra cosa espiritual o espiritualidad. Tal vez he hablado con alguien que habla mucho de Dios y de espiritualidad y de ser buena gente, y tú dices, yo creo que es cristiano, yo creo que cree lo mismo que yo, pero lo que nunca menciona esa persona es Jesús. Busca espiritualidad sin Jesús, o algo que muchas veces en las iglesias hacemos, usar a Dios como algo mágico, que vamos a Él y ayúdame cuando yo quiero ayuda. Queremos una conexión espiritual, pero muchas veces no lo buscamos como los israelitas, porque nuestro sistema de suerte y karma y cosas mágicas y cosas de suerte no sirven, porque no son reales, nos dejan vacíos, no resuelven los problemas de la vida y la muerte, los problemas reales de la vida, y perdemos, igual que los israelitas, una conexión real con el Dios que nos hizo. Y la idea grande para nosotros es que Dios habla con su pueblo. Dios busca establecer esa conexión con nosotros, igual que como hizo con los israelitas. Y esa la búsqueda de Dios, de que estemos conectados con Él, toma la forma de un hombre. Ya no tabla de piedra y monte y nube, sino un hombre. Dios envió su palabra viva a nosotros. Y este fue Jesús. Jesús, el Hijo de Dios. Ahí es donde encontramos a Jesús en esta historia, porque Jesús es la palabra de Dios. Como Dios envió su palabra a su pueblo de Israel, Dios envió su palabra, su Hijo Jesús, a nosotros. Mira cómo Juan, en Juan 1, como Juan describe a Jesús, de todas las cosas que podría usar para describir a Jesús. Dice, en el principio ya existía el verbo, la palabra, y el verbo estaba con Dios. El verbo era Dios. En el 14, el verbo, la palabra, se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria como del unigénito de Dios, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él y clamó, este era del que yo decía, el que venía después de mí es antes de mí, tiene un rango más elevado que yo, porque era primero que yo, pues de su plenitud hemos recibido, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. El monte Dios le dio su palabra. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre. Él, desde Jesús, lo ha dado a conocer. Dios envió su palabra, su Hijo, mejor que 2 tablas de piedra. Dios envió su palabra a nosotros, su palabra encarnada, su Hijo Jesús se identifica como su palabra. Es la palabra de Dios en persona, persona. La persona de Jesús es la palabra de Dios, y Dios habla a través de Jesús. Las piedras no podían hablar, tenían escritas las palabras. Dios habla a través de Jesús. En Hebreos 1:1 dice esto: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres por los profetas, como a Moisés, en esos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Dios nos habló y nos sigue hablando por medio de Jesús. La voz de Jesús es la voz de Dios. La persona de Jesús es la palabra de Dios. Igual que en el desierto, esa palabra fue quebrantada. La palabra de Dios, Jesús, fue quebrantada. Como los israelitas en el desierto, nuestra rebeldía quiebra su palabra. Figurativamente, nosotros quebramos la palabra de Dios por desobedecerle. Y literalmente, como Moisés tiró la palabra de Dios y las tablas se deshicieron, se arruinaron, fueron quebradas, Jesús fue quebrantada por nuestra rebeldía. Cuando su Padre
lo puso en la cruz. Ya no fue el acto de un hombre, el acto pecaminoso de un hombre tirando la palabra de Dios y arruinándola por su ira. No, fue el acto planeado desde antes de la creación del mundo, del Padre que puso su Hijo sobre la cruz y Él fue quebrantado. Eso al final de ese tiempo es lo que celebramos cuando tomamos la Santa Cena, cuando los cristianos toman pan, jugo y recuerdan el cuerpo y la sangre de Jesús. Él fue quebrantado en la cruz por nosotros para pagar el precio del castigo de nuestra desobediencia. La palabra de Dios, Jesús fue quebrantada para que nosotros pudiéramos acercarnos al Padre y vivir en una conexión real con Él. Y por Él podemos tener esa conexión con Dios. No podemos decir eso sin leer un verso, algo que dijo Jesús, Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La conexión, eso es tan importante, la conexión espiritual, la conexión verdadera con el poder espiritual, con Dios, con el mundo espiritual, se encuentra en Jesús. Por Él podemos tener una conexión con Dios. Dios nos habla por medio de Jesús. Él envió su palabra en forma de su Hijo y por medio de Él podemos entrar en una relación consigo y nos sigue hablando. Igual que como después de que la palabra de Dios fue quebrada por Moisés y por los israelitas y Dios continuó hablando con ellos, Dios sigue hablando a nosotros por medio de Cristo. Aún después de que Él fue quebrantado en la cruz, Dios sigue hablando con nosotros. Uno, nos habla por medio de su Espíritu. El Espíritu de Jesús habla directamente a los hijos de Jesús, desde adentro, a los hijos de Dios, desde adentro. De Juan 16:12. Mira lo que dice Jesús. Aún tengo muchas cosas que decirles. La palabra de Dios quiere decirles cosas, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad. Él los va a guiar a saber, porque no hablará por su propia cuenta. Entonces el Espíritu va a hablar, pero no por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oigan y les hará saber lo que habrá de venir. ¿Qué es lo que escucha el Espíritu Santo que nos dice? Él me glorificará, porque tomará de lo mío. ¿Qué va a oír el Espíritu Santo? Tomará de lo mío. Él va a oír a Jesús y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Entonces esa es la conexión entre nosotros de Dios. Mire, Dios y Jesús. Jesús dice: todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él, el Espíritu, tomará de lo mío. Entonces ese es de Dios. Dios habla con Jesús, Jesús habla al Espíritu y se lo hará saber a ustedes. La palabra de Dios continúa hablando con cada uno de los hijos de Dios por medio de su Espíritu en nosotros, que nos dice sus palabras, que habita en nosotros y nos enseña, nos guía. Dice: nos guiará a toda la verdad. Y también nos habla por la Biblia, por su palabra, por el libro que llamamos la Biblia, la palabra escrita. Esa es la palabra de Jesús. Segundo de Timoteo 3:16, toda escritura, la Biblia, es inspirada por Dios, exhalado por Dios. Dios la escribió, Dios la exhaló. Es como las tablas de piedra fueron escritas por Dios. Dios exhaló las palabras de la Biblia. Es la palabra de Dios, es la palabra de Cristo. La palabra de Dios es la Biblia. Y Dios nos habla cuando la leemos. La idea es grande para nosotros. Dios nos habla hoy día. Dios nos habla. Podemos escuchar su voz por su Espíritu, en su palabra. Podemos tener una conexión. Es la buena nueva para tú y yo hoy. Podemos tener una conexión real con Dios. Una conexión de Padre e Hijo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos vivir con esa conexión, en esta conexión real con Dios. No tenemos que buscar más como los israelitas que hicieron su becerro buscando. No tenemos que inventar sistemas. No necesitamos monedas de oro, ni watermercado, ni nadie que nos diga nuestra suerte o que dicen las estrellas. No tenemos que buscar ni hacer cosas raras que son desobediencia a Dios. Para empezar, podemos oír la voz de Dios directamente cada día. Podemos vivir cerca de Dios siempre. Pero para hacerlo, tenemos que hacer algo. Si no eres cristiano, mire, eso es tan importante. Tienes que recibir la palabra de Dios.
si nunca has hecho tu propia decisión de entrar en Jesús por arrepentirte y bautizarte, te encuentras como los israelitas al pie de la montaña buscando tu propio camino a Dios, pero Él ya envió su palabra y su palabra fue un hombre, Jesús, que fue quebrantado por ti para que tú pudieras acercarte al Padre, y tú puedes entrar en esa conexión hoy. Cuando tú tomas tu decisión de entrar en Jesús, de arrepentirte, bautizarte, de seguir a Él y entregarte a Él, en este instante, cuando sales del agua, serás hijo de Dios. Tendrás su Espíritu Santo por adentro, tendrás una conexión por el resto de tu vida y por toda la eternidad con el Dios que te hizo. En esta comunidad, cuando estás listo, cuando tú dices, tengo que hacer eso, quiero esa conexión con Dios, me puedes decir a mí, cualquier otra persona de confianza, y puedes arrepentirte, bautizarte, mismo día, mismo momento. Y si tú eres cristiano, la aplicación para nosotros es quizás aún más práctica. Tenemos que leer la Biblia. Dios habla, Dios nos habla, tenemos que leerla. Tenemos que ser un pueblo que lea la Biblia. No lo que yo leo los domingos por media hora, no, entre semana. Es ser personas que empezamos nuestro día con la Biblia, terminamos nuestro día con la Biblia, en medio del día cuando tenemos tiempo con la Biblia, y leemos y la memorizamos, la guardamos en nuestro corazón para que no pecamos contra Dios, guardamos en nuestra mente la palabra por memorizarla y meditamos en ella, que leemos en la mañana y después seguimos hablando, pensando en nuestra mente de lo que leímos, en una frase, en una cosa, y cuando hacemos eso, y si tú dices, ok, lee la Biblia, sí, no, tan sencillo pero tan poderoso. Cuando leemos la Biblia, vivimos cerca de Dios, sentimos y experimentamos la conexión real entre Dios y nosotros. No tenemos que subir a una montaña, buscar tablas de oro, de piedra. Podemos abrir la Biblia y leer, y Dios nos habla. Entonces, una pregunta para ti: si eres cristiano, ¿cómo puedes leer la Biblia más? ¿Cómo puedes meditar más en lo que lees? ¿Cómo puedes memorizar más? ¿Qué vas a hacer para habitar más en la conexión que Dios ofrece? Vamos a terminar hoy, como siempre terminamos. Vamos a terminar por celebrar la palabra de Dios. No la Biblia, es la palabra de Dios. Vamos a terminar por celebrar Jesús, la palabra, el verbo que se hizo carne, enviado por Dios y quebrantado por nosotros. Vamos a orar a Él, cantar a Él. Si tu corazón está preparado, si eres cristiano, te invito a que pases y tomes la Santa Cena. Y vamos a pasar ese tiempo con Dios. Vamos a ponernos de pie y después oramos. Dios Padre, venimos ante ti y te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por enviar tu Hijo, por enviar tu palabra en forma de persona. Gracias por buscar esa conexión con nosotros y que nosotros te conozcamos y que seamos tus hijos. Ayúdanos a responder a eso y vivir cerca de ti. En tu nombre oramos. Amén.